Seguimos en Brujos y Científicos. Vamos a hablar sobre una invitación que nos han hecho y nos parece muy importante, también hablando de la actualidad, de lo que pasa en el mundo, que es una actividad titulada Mates por Gaza, rompamos el silencio. Este sábado, 5 de julio, a las 16 horas, allí en la Unión Árabe, en Rivadavia, Italia, se dará esta actividad para visibilizar y charlar y organizarse respecto a lo que sucede en la Franja de Gaza con el pueblo palestino. Para charlar sobre esta actividad tenemos en línea a Victoria Pi de la Serra, que es abogada de la Universidad Nacional de Mar del Plata y una de las organizadoras de esta actividad. Victoria, buenas tardes. Valentín Belsa y Samuel Zamorano te saludan. Hola Valentín, Samuel, ¿cómo están? Muchísimas gracias por contactarnos. Para nosotros un placer para saber, que nos cuentes un poco de esta actividad de Mates por Gaza. Mira, incluso te venía escuchando, ¿no?, en tu apertura de programa. Me parece que un poco de identidad hay en esto, ¿no? Gaza es ya declarado genocidio a cielo abierto y televisado minuto a minuto. Y esta deshumanización de lo que está pasando en Gaza, esta estadística de lo que está sucediendo, deshumanizar a las víctimas, a los más de 20.000 niños, a los más de 55.000 palestinos, que se pueden identificar, ¿no?, ni hablar de los que están desaparecidos a la fecha, habla un poco de lo rota que estamos como sociedad, de la deshumanización que estamos asistiendo en esta época, donde un evento de estas características no tiene el impacto que uno humanamente consideraría debería tener. Nosotros en realidad propusimos esta iniciativa también en función de mucha gente con la que cotidianamente vamos hablando, mucha gente que sigue este tema en particular y esa inquietud de bueno, che, qué silencio, ¿no? Qué rotundo es este silencio, qué difícil es hablar de Gaza, qué complejo poder comunicar al respecto, cuánto discurso, digamos, que no se permite. Y la verdad que en esa inquietud es que decidimos hacer esta convocatoria abierta a todo aquel que Gaza toque el corazón. Es decir, aquel que sienta la indignación, el dolor, la preocupación por lo que esto implica para la humanidad toda, es convocado este sábado y los sábados que sigan a pensar y hacer un poco para romper justamente este silencio. Vicky, ¿cómo se hace desde lo comunicacional, saliendo ya del ambiente privado? Porque a veces entre amigos, obviamente estos temas se charlan y hay ciertas permisiones entre el grupo de amigos, conocidos, la familia, se puede hablar de otra manera, pero desde lo comunicacional, desde lo profesional, desde el periodismo, desde los medios de comunicación, es muy delgada la línea en la que a uno le pueden decir, no, mira, Samuel, sos un antisemita, porque estás hablando de una cuestión que tiene que ver con el Estado de Israel y no con el pueblo judío, que entiendo yo son dos cosas completamente distintas. ¿Cómo hacemos para poder hablar de esto con el criterio necesario para no caer en estas trampas? Son trampas, digamos, viejas ya. Yo creo que, claramente hay un silencio que en parte es complicidad y en parte es temor, ¿no? Es un silencio condicionado justamente porque uno no puede hablar de determinados temas sin que sea acusado de antisemita, sin que sea acusado de persona que discrimina, etcétera, ¿no? Pero la realidad es que incluso yo creo que a nivel global, a partir de marzo y del bloqueo de ayuda humanitaria que ha demostrado la peor agresividad en el marco desde el 7 de octubre del 23, me parece que esa impunidad que pretende el Estado de Israel es un Estado, ¿sí?, reconocido internacionalmente, es un Estado con una infraestructura de Estado, con un ejército de un Estado que está cometiendo un genocidio, está cometiendo crímenes de guerra contra un pueblo desarmado, porque los niños no son soldados. Y la realidad es que esta coraza propagandística, mediática, e incluso desde el poder, se va rompiendo y va perdiendo adherentes en función de la brutalidad de los actos que comete el Estado de Israel.
ser antisemita es una falacia, claramente, no tiene absolutamente nada que ver, digamos, con la cuestión. Pero ¿qué pasa? En otros conflictos nadie dice, si decís algo contra Ucrania sos anti-ucraniano, o si decís algo contra Rusia sos anti-ruso. No, el único al que no se le puede decir estas cosas es al Estado de Israel. Los estados son responsables de los actos que cometen. El Estado de Israel, públicamente, sus autoridades hablan de la necesidad, o incluso aquí en la Argentina, se ha dicho que los niños menores de 4 años quizás sean inocentes, digamos, ¿no? Estas cuestiones que son tan irracionales, tan absurdas, tan falaces, son indiscutibles, o eran indiscutibles. Ya estamos en una época, me parece que incluso muchos estados europeos que aún continúan sosteniendo tanto militarmente como comercialmente el Estado de Israel, han tenido que salir públicamente a decir basta de cometer este genocidio en Gaza, ábrase el acceso a la ayuda humanitaria. Yo creo que globalmente, hoy por hoy, las atrocidades que comete el Estado de Israel ya no son tolerables, o están siendo cada vez menos tolerables, y todo ese relato de victimización que utilizan de una manera nefasta, porque nadie puede negar las barbaridades del Holocausto, nadie puede negar la persecución del pueblo judío, pero eso no es el Estado de Israel. El Estado de Israel es sionismo, es una ideología, y eso no tiene nada que ver con una cuestión discriminatoria con el pueblo judío. De hecho, muchísimos judíos se han expresado con una consigna de no en nuestro nombre, porque no se sienten representados por el Estado de Israel. Victoria, te dejamos el cierre para que renueves la invitación a la gente que está escuchando para esta actividad del sábado. Bueno, el sábado esto es un espacio abierto, nos convoca lo humanitario, nos convoca la necesidad de romper este silencio, la necesidad de pensar en Gaza. Todos los días mueren niños en Gaza. La verdad que como humanidad, como gente solidaria, como la necesidad de ver en el otro a un hermano, me parece que lo que está pasando en Gaza tiene la gravedad suficiente como para poder poner la voz colectiva en funcionamiento y romper este silencio que tanto daño nos hace. Victoria, te agradecemos el contacto y los felicitamos por esta iniciativa. Bueno, muchísimas gracias, los esperamos, a ustedes, a todos los que quieran participar. Bueno, tenemos el Instagram de MDP con Gaza, con el cual se puede contactar con nosotros, y obviamente a disposición. Muchísimas gracias por este encuentro. Gracias a vos. Ahí pasaba, amigos, la palabra de Victoria Pi de la Serra, abogada de la Universidad Nacional de Mar del Plata y una de las organizadoras de esta actividad que es Mates por Gaza, rompamos el silencio. Este sábado, entonces, en la Unión Árabe, ahí en Rivadavia, Italia.